Hola, me llamo Shelby y esta es mi presentación de conmoción cerebral. Descripción del caso. El jugador de softball masculino de 17 años obtiene un camión en la cabeza con una pelota de softball durante un juego. El hombre cayó al suelo y perdió el conocimiento brevemente. El hombre se quejó de dolor de cabeza, náusea y mareos. Descripción de la patología. Hay 3 grados. Grado 1. Confusión transitoria sin pérdida de conciencia. Los síntomas generalmente se resuelven en 15 minutos. Los síntomas más comunes del estado mental en el periodo inmediatamente posterior a la lesión son respuestas verbales o desorientación, dificultad para hablar, incoordinación, pérdida de memoria y dolores de cabeza, náusea, vómitos y vértigo. Grado 2. Confusión transitoria sin pérdida de conciencia. Los síntomas del estado mental asociados con la conmoción cerebral duran más que 15 minutos. Y grado 3. Pérdida del conocimiento de cualquier duración de menos de 30 minutos. A continuación, conmoción cerebral es una alteración inducida por el trauma en el estado mental que puede o no implicar la pérdida de la conciencia. La confusión y la amnesia son indicios de conmoción cerebral. La breve pérdida de conciencia que caracteriza la conmoción cerebral parece ser el resultado de las fuerzas de rotación ejercidas en la unión del mesencéfalo superior y el tálamo que causa la interrupción transitoria del funcionamiento de las neuronas reticulares que mantienen el estado de alerta. El grado de amnesia se correlaciona aproximadamente con la duración de la pérdida de conciencia y la gravedad de la lesión en la cabeza. Algunos pacientes con una lesión por conmoción sufrirán una pequeña convulsión inmediatamente después de la lesión. Cuidado, esto no debe considerarse como epilepsia. Evaluación del paciente. El paciente está despierto, pero no puede recordar el incidente ni llegar al juego de softball. Se queja de dolor de cabeza y náusea. Esto es similar a grado 1. En examinación. Pupilas de 3 milímetros y iguales, reactivas a la luz. El paciente tiene un hematoma de 2 a 2 centímetros en el área temporal derecha y niega cualquier sensibilidad en la columna C. Observado en DE por 4 horas, con resolución completa de amnesia y CS de 15 a 15. Dolor de cabeza resuelto después de Panadine. Y esto es un medicamento. Pues es medicina. Tratamiento y prognosis. El paciente debe permanecer 4 horas después de la lesión. Los pacientes deben tener signos horarios y vitales. Después de un periodo de observación, el paciente está listo para el alta. El paciente necesita descansar y evitar la actividad. Los pacientes deben evitar la aspirina y otro alivio del dolor antiinflamatorio. El paciente es diagnosticado con amnesia retrograda, grado 1. En mi opinión, el paciente hizo lo correcto yendo a la sala de emergencias y siendo evaluado. La amnesia y las conmociones cerebrales ocurren con demasiada frecuencia y no se evalúan tanto.
Esta lesión se puede tratar antes si los pacientes reciben tratamiento, pero a menudo no se mira y resulta en peores lesiones. Gracias.